en este nuevo curso que está impartiendo Servima, y en donde siempre tratamos de buscar algún tema relacionado con la salud. Ya tratamos gimnasia preventiva, que era una de las bases de la salud actual, de la vida saludable, de la adquisición de hábitos que prevengan enfermedades, que prevengan trastornos musculoesqueléticos, que nos ayuden a elongar, nos ayuden a mantener la musculatura más sana, con mejor tono, mejorando nuestra circulación. Luego el curso síndrome metabólico, donde aprendimos a pesquisar ciertos factores de riesgo que predisponían a alguna dolencia o enfermedad cardíaca. Y luego nos pasamos ahora a una serie de trastornos musculoesqueléticos, o sea, de índole del aparato locomotor, que involucren huesos, ligamentos, articulaciones, etc. Y ahí todos sabemos algo de lo que significa esto, lo que significa el hecho de tener algún problema crónico o algún trastorno que no es crónico, pero que es agudo, y que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido. A grosso modo les podría decir lo siguiente. Dolor lumbar, todas las personas lo tienen por lo menos una vez en su vida a partir de los 40 años. Un esguince de tobillo, ¿para qué decir? Por la estadística indica que de cada 10 personas, 9 personas tuvieron o van a tener un esguince de tobillo. Un desgarro muscular, la mayoría de los deportistas. Una luxación en algún accidente. Y también hay una serie de factores y enfermedades crónicas que tienen que ver con el aparato locomotor. Artrosis, artritis, osteoporosis. Entonces, ¿cómo englobamos todos estos conceptos? ¿Cómo englobamos todas estas palabras que uno tiene en su mente? ¿Cómo englobamos estas situaciones que nos atañen en el día a día? ¿Cómo estáis? Bien, pero me duele la rodilla. Oye, jugar a pelota, pero me desgarré. Oye, sabéis que trabajo mucho rato en el computador y me duele el cuello, tengo tendinitis, me duele la columna. Sabes que me duele tanto la espalda que no hallo cómo dormir. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas situaciones médicas, esas situaciones que conviven en nuestro día a día, hay que tratar de aterrizarlas un poco, tratar de darle una definición, para luego aprender cómo manejar dichas patologías o dichas situaciones mediante el ejercicio, mediante la comprensión de qué se tratan estos trastornos musculoesqueléticos. Porque eso es el concepto que engloba esta serie de patologías crónicas, agudas, degenerativas, dolorosas, incapacitantes, etc. Entonces voy a compartir pantalla, un PowerPoint que nosotros preparamos para ustedes. Ahí está, así que Lautaro o alguien que me indique si se ve bien. Listo, Cecilia me indica con el dedito, ahí está. Se ve bien. Muy bien, Cecilia. Tal como estaba puesto en la pantalla de Servicap, en la página web, el curso está orientado a cómo podemos aprender a prevenir y manejar la artritis, artrosis y otros trastornos musculoesqueléticos. En las próximas sesiones, que son 2, miércoles y sábado, vamos a hablar sobre las lesiones musculoesqueléticas que son agudas, las que tienen un principio y un final y tienen un tratamiento acotado. Por ejemplo, un desgarro, un esguince, una luxación. Pero hoy día nos vamos a enfocar a grandes rasgos a tratar los problemas que son más bien crónicos, e incluso los que no tienen, los que no tienen cura, como la artrosis. ¿Ya? Entonces vamos a repetir el título: aprendamos a prevenir y manejar la artritis, artrosis y los trastornos musculoesqueléticos. Yo soy Emmanuel Mella, kinesiólogo, diplomado en deporte, y también tengo un curso IRA. Hace bastante tiempo que trato a los adultos mayores, entonces tengo un conocimiento más o menos amplio sobre estas enfermedades que aparecen más que nada en la tercera edad. A modo de definición, el aparato locomotor del ser humano, hay una fotito, fíjense lo perfecto que está esa foto, con todas sus vértebras, sus articulaciones, las costillas,
está haciendo una flexión de cadera, de rodilla en 90 grados, pero fíjese que se está tomando la rodilla, le duele un poquito. Vamos a explicar qué significa el aparato locomotor. También es llamado sistema musculoesquelético y es el conjunto de estructuras que permiten a nuestro cuerpo, deme un segundito, a nuestro cuerpo mover, ¿ya? Está compuesto por el sistema osteoarticular, los huesos, que algunos de ustedes saben que son alrededor de 210, por ahí, 216 huesos. El sistema osteoarticular, que forma a su vez el aparato locomotor, contiene huesos, articulaciones, ligamentos. Y el sistema muscular son los músculos y tendones que están asociados a un hueso. Como resumen, podemos decir que un ligamento une hueso con hueso y un tendón une al músculo con la estructura ósea. Ahí vemos un monito que tiene diferentes articulaciones, ¿se fijan? Articulación del hombro, que son grandes articulaciones, junto con la cadera, con la rodilla, articulaciones que tienen una gran amplitud de movimiento, en rotación, en flexión, en extensión, articulaciones pequeñas, como la interfalángica, articulaciones sensibles, como la del cuello. ¿Pero qué es una articulación? Es una estructura donde confluyen dos o más huesos, o un hueso con un cartílago, o un tejido óseo, y los dientes, que también se considera una articulación. Por ejemplo, nuestra articulación temporomandibular es una articulación sinovial bicondilia, porque cada articulación tiene su nombre y apellido. La articulación de la rodilla es una tróclea, es como una polea. Y la articulación del hombro es una articulación que tiene un rodete articular que permite un movimiento en una especie de circunducción. Flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. O sea, es importantísimo conocer la anatomía de una articulación. Y también muy invalidante cuando dicha articulación está sometida a una enfermedad, ya sea artrosis o artritis. ¿Qué hacen las articulaciones? Es lo que estoy diciendo recién, facilitan el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, la articulación de la cadera, que nos permite la marcha, nos permite de pasar de posición sedente a de pie, la articulación de codo, la muñeca, etc., que nos permite movimientos amplios y movimientos finos. ¿Qué es un trastorno musculoesquelético? Ahí yo le puse unos monitos, fíjense, nosotros siempre nos quejamos, me duele la espalda principalmente, dolor lumbar, de cuello, dolor de hombro, dolor rotuliano, cadera, etc. ¿Pero por qué? ¿Por qué vienen esos dolores? Eso es lo que vamos a descubrir en esta clase. Los trastornos musculoesqueléticos son esas patologías que afectan a los huesos, músculos y articulaciones, pero también afectan al tejido que rodea dicha zona estructural, ¿ya? Produce dolor, inflamación, tengan en mente ese concepto. Producen rigidez, limitación del movimiento y deformidad. ¿Qué es la inflamación? Todos estamos acostumbrados y conocemos naproxeno, aspirina, ibuprofeno, piroxicam. Todos compramos analgésicos de tipo AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Siempre uno compra el diclofenaco y se lo toma para cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué es la inflamación? La inflamación es un conjunto de reacciones generadas por el organismo como respuesta a una agresión que puede tener un origen externo, como una lesión, por ejemplo, un esguince de tobillo, una infección, por ejemplo, una artritis séptica, un traumatismo, una caída de altura con fractura, o puede ser provocada dentro del mismo organismo, como ocurre con las enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, por ejemplo. Poco a poco nos vamos acercando a lo que queremos descubrir, que son los trastornos musculoesqueléticos. Ya pasamos por qué significa el aparato locomotor, ahora el trastorno musculoesquelético. Los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad
y, y el dolor lumbar es la causa más frecuente de discapacidad en el mundo. La gran mayoría de las personas que tienen licencia médica, en Estados Unidos por ejemplo, es por dolor lumbar, el lumbago mecánico que se llama, lumbago mecánico o no mecánico. Las enfermedades y trastornos musculoesqueléticos no solo ocurren en la tercera edad, sino en cualquier momento de la vida. Entre una de cada 3 y una de cada 5 personas, incluidos los niños, sufren alguna afección osteoarticular, que es lo que venía comentando antes, un esguince, una fractura, una distensión, una rotura de osteoarticulares o algunas musculares, por ejemplo un desgarro, una contractura, y que son a su vez dolorosas y discapacitantes. Estos trastornos ahora sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí. Ya. Se Sí, cortó como ahora un segundo. sí. Quiero saber si sigue compartiendo. A ver. ¿Hay que resetearlo, Lautaro? No, está bien ahí. Quedamos Ya. con estos trastornos. Sí. Mira. Estos trastornos limitan la movilidad, nuestra destreza, nuestro equilibrio, son dolorosos, son onerosos también, obligan a muchas personas a jubilar anticipadamente por discapacidad física, afectan nuestra vida social, porque a causa del dolor uno va generando consecuencias en otros niveles, en otras esferas de la vida. Representan la proporción más elevada de afecciones dolorosas persistentes, distintas de los dolores del cáncer. Y son frecuentes, digo, en las personas que presentan varias enfermedades. O sea, se dan entre 1/3 y la mitad de los casos de multimorbilidad. Me explico. Yo tomo un adulto mayor que tiene 70 años. Muy probablemente va a tener osteoporosis, quizás sea diabético, hipertenso, quizás tenga sobrepeso, sea sedentario, pero siempre va a tener alguna enfermedad degenerativa, musculoesquelética. Va a tener una artrosis por ahí, va a tener una coxalgia, una artritis, etc. Entonces ese es el problema. Entre 1/3 y la mitad de los ancianos presenta algún trastorno musculoesquelético aparte de sus enfermedades crónicas, como diabetes, les decía, colesterol alto, etc. Y últimos estudios han dicho que los trastornos musculoesqueléticos también están relacionados con la depresión, porque afectan emocionalmente. Este dato lo saqué de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice lo siguiente. La Clasificación Internacional de Enfermedades dice que los trastornos musculoesqueléticos abarcan más de 150 diagnósticos del sistema locomotor. Y el día de hoy vamos a ver más o menos los más grandes, y en la clase siguiente también. Tal como les dije anteriormente, el trastorno musculoesquelético afecta al músculo, a los huesos, a las articulaciones y a todo el tejido asociado, que son llamados tejidos blandos, y de ahí que nos tomamos ecografía, porque la ecografía nos distingue un tendón, un ligamento, y que pueden ir desde un traumatismo repentino, por ejemplo, y de corta duración, por ejemplo, una fractura, un esguince, o una distensión, hasta las enfermedades crónicas que causan dolor e incapacidad permanente. Entonces quiero que hagan la distinción que un trastorno musculoesquelético a veces no es una enfermedad en sí misma, puede ser una lesión articular, pero que tiene un principio y un fin, ¿ya? Distinto de la enfermedad reumática o de la enfermedad de artrosis, que es degenerativa y continua en el tiempo. Para reforzar la idea, el trastorno musculoesquelético cursa con dolor, a menudo un dolor persistente, un dolor incluso que se da en reposo, limita la movilidad y las capacidades funcionales de cada persona. La persona
se ve imposibilitada de trabajar, de participar activamente en la vida social, y como consecuencia de ello, se afecta su bienestar psíquico y emocional. Trastornos de este tipo, los más comunes e incapacitantes, tal como lo vengo diciendo, son artrosis, dolor lumbar y fracturas, debidas a la fragilidad ósea. También existen traumatismo y enfermedades inflamatorias sistémicas, como la artritis reumatoide. Acá me quiero detener un breve momento para decirles que no quise agregar el tema de dolor lumbar en este curso, porque ese tema es tan amplio que da para otro curso. ¿Ya? El dolor lumbar tiene un abordaje inmenso. Son muchos los diagnósticos en el dolor lumbar, los dolores son muy distintos, hay múltiples abordajes en el dolor lumbar, entonces quise sacarlo de aquí, porque da para un curso completo, porque yo sé que todo el mundo que está ahora online ha tenido alguna vez en su vida lumbago, lumbalgia, ciática, síndrome facetario, hernia en núcleo pulposo, discopatía, cervicalgia, etc. Y podría seguir. ¿Ya? Entonces, los temas principales del día de hoy. ¿Qué son artrosis y artritis? Yo sé que muchos deben saberlo, pero acá lo repasamos. Ambas son enfermedades reumáticas. Eso tenerlo claro en primer lugar. Ambas provocan dolor. Ambas afectan a una o varias articulaciones y son más frecuentes en mujeres que en hombres. Esa es una primera definición común a ambas. ¿Qué quiere decir que sean reumáticas, dijo? Reumáticas. Reumáticas, Todos ¿qué los quiere trastornos decir? reumáticos, en general, un trastorno reumático tiene que ver con inflamación de una articulación, con lo cual genera daño articular. ¿Ya? Gracias. Habla de inflamaciones, hablan de daño crónico, persistente en el tiempo, que cursa con deterioro articular, que cursa con dolor. ¿Ya? Gracias. Si bien eso es lo que tienen en común, que son ambas reumáticas, su origen como su tratamiento son diferentes. Sigo. Aquí vemos una manito que tiene osteoartritis o artritis, donde ustedes pueden ver inflamación, porque todo lo terminado en itis es inflamación. Amigdalitis, ¿ya? Peritonitis, artritis, inflamación de una articulación, por muy pequeña que sea. En el caso de las manos, la artritis genera una deformidad evidente. Se llama nódulos de Heberden, para que lo vean ahí. Y hay una hinchazón de tipo fusiforme de la articulación, o sea, en fascículo. Ahí hay una definición un poquito más en detalle. La artritis es una inflamación que afecta a la membrana sinovial. La membrana sinovial genera el líquido sinovial, que sirve para lubricar las articulaciones. ¿Ya? Se esparce por la articulación dicho líquido, pero en el caso de la artritis, en vez de ser reabsorbido como sucede normalmente, va erosionando el hueso, erosionando el cartílago, deformándolo e inflamándolo. Esta patología, que puede ser o no ser crónica, suele ser la consecuencia de otras enfermedades, y por eso engloba en sí misma muchas alteraciones paralelas, como la artritis reumatoidea, artritis psoriásica, la artritis séptica, que es de tipo infecciosa, o la gota. Aquí pasamos, por ejemplo, una imagen donde vemos no artritis. La manito era para ilustrar una artritis. Esta es una radiografía donde ustedes pueden ver artrosis. Esta persona tiene artrosis en ambas rodillas, pero fíjense en la rodilla izquierda, que dice ahí la letra L, left en inglés, la rodilla izquierda. Esa rodilla izquierda, si ustedes observan, tiene pérdida del espacio interarticular. Por lo tanto, ahí hay una erosión del cartílago articular, degeneración del cartílago articular, dicen algunos libros. Entonces el hueso choca y roza mucho entre uno y otro. Creo que se debe ver el puntero moviéndose. Si se fijan, hay una pérdida de la cortical. Fíjense ahí el fémur,
que está más sanito, pero en la articulación empieza como a desgastarse, a deformarse, se pierde la línea de continuidad, se pierde el espacio interarticular, va chocando. Y hay deformidad. Osteofitos marginales. Ese espacio es el que no se recupera y es doloroso. ¿Y no se pueden colocar como almohadilla o algo así? ¿No? ¿Nada? ¿Que se le quite Es el que dolor? en ese espacio deberían estar los meniscos, pero esos meniscos quizás ya están destruidos, fusionados con el cartílago articular. ¿Ya? Mira, en tu rodilla derecha, aquí en esta imagen, ya está perdiendo congruencia articular. Aquí. La cara interna. Entonces quizás esa persona tenía sobrepeso, habría que ver. Típico. Pero es la imagen típica de artrosis de rodilla. Oh. Una definición un poquito más en detalle. La artrosis es un proceso degenerativo crónico, tal como les venía diciendo. Afecta el cartílago articular, o sea, la superficie que contacta se desgasta y entonces el hueso choca hueso con hueso. Se pierde el espacio que hay ahí. Eso es el cartílago articular. Esa almohadilla que existe se va perdiendo. Entonces la articulación roza mucho, duele. El cartílago sirve para que no roce tanto. Con el paso del tiempo el cartílago tiende a desaparecer. Como desapareció, se unieron los huesos. Lo que pasa es que la imagen que estamos viendo es una radiografía, por eso no se distingue mucho el cartílago. Si fuera una ecografía o una resonancia, ahí podríamos verlo de mejor manera. ¿Ya? Entonces repito, con el paso del tiempo el cartílago tiende a desaparecer, haciendo que el roce se produzca directamente entre ambas superficies articulares, provocando dolor y pérdida de flexibilidad en la articulación. Profe, ¿y eso se puede evitar? ¿Que no se desgasten los cartílagos? Claro, se O puede no evitar. sé. ¿Sí? Se puede evitar, se puede evitar. Aquí vamos a hacer un cuadrito resumen. Ya. Ustedes obviamente lo van leyendo. Tal como dije al principio, en artritis yo tengo afección de la membrana sinovial, que es la que lubrica la articulación. En la artrosis tengo afección del cartílago articular que se degenera. La artritis viene asociada a enfermedades autoinmunes o infecciones. En cambio, la artrosis está asociada al desgaste producido por la edad, la sobrecarga laboral y el sobrepeso. En la artritis, el dolor es constante. Las personas dicen que les duele siempre las manos. En cambio, en la artrosis, el dolor empeora con la movilidad y mejora con el reposo. Entonces también hay diferencia en la sintomatología dolorosa. En la artritis hay otros síntomas extraarticulares. Por ejemplo, la persona tiene pérdida de peso, siente cansancio, mucha fatiga, etc. En la artrosis no. Hay personas que pueden tener artrosis de rodilla y por fuera estéticamente se ven normales. No hay síntomas extraarticulares. El diagnóstico de la artritis se requiere análisis de sangre y otro tipo de exploraciones, por ejemplo, inmunoglobulina y exámenes bioquímicos. En cambio, para diagnosticar la artrosis, yo lo hago a través de los síntomas, hacemos una clínica del paciente, le preguntamos qué le duele, qué no le duele, comparamos la articulación, aumento de volumen, temperatura, exploración física, rango articular, pérdida de fuerza, etc. Y radiología. Por eso que le mostré la radiografía, para que vieran que con eso basta para establecer diagnóstico. Si voy muy rápido me tienen que decir. Okay. Aquí hay un ejemplo, es una animación, la verdad. Donde en la figura de la izquierda está una articulación sana. Vemos el hueso, en este caso puede ser cualquier articulación, vemos el hueso que subyace, la cápsula articular que envuelve dicha articulación, el cartílago que está bajo la carilla articular de cada hueso, y la bolsa sinovial donde está el líquido sinovial que lubrica la articulación. A la derecha vemos que hay deformidad articular, quistes, osteofitos, alteración de la línea normal del hueso, hay aumento o hipertrofia sinovial. Hay gente que, por ejemplo, tiene líquido en la rodilla y nota que tiene la rodilla más caliente y inflamada. Es porque hay mucho líquido sinovial.
producto de una artrosis generó, por ejemplo, derrama articular. Hay esclerosis subcondral, o sea, la superficie articular ya tiene mucha inflamación o desgaste. Entonces eso duele porque el roce es directo. Pasamos a la siguiente imagen. Quiero que observen eso. Fíjense, a la izquierda, radiografía de cadera normal. Acá vemos los huesos alineados. Vemos encajado ahí el fémur en la cavidad glenoidea de la pelvis. Se fijan, las líneas articulares se ven, voy a pasar el cursor, se ven nítidas las líneas articulares. Ahí está la articulación. Ahí está el huesito que uno se palpa en la cadera. Acá está el huesito que uno se palpa en la cintura. Sínfisis pubiana, ¿se fijan? Ahí la distancia normal, acá igual, está más o menos a nivel pélvico, ¿se fijan? Las carillas articulares. Pero cuando vemos una cadera con artrosis, vemos que ya hay cierta deformidad, las líneas ya pierden nitidez, ya hay asimetría, hay una cadera más alta que otra, se empieza a perder un poquito el contorno. Fíjense en esa ala del hueso coxal, que estoy indicando ahí, y fíjense acá, que ya se empieza a deformar, a perder. Hay formaciones nuevas de hueso que no es el hueso normal. Y la solución final de una artrosis de cadera sería, por ejemplo, una prótesis total de cadera, donde se reemplaza el hueso por una articulación de titanio y se mete un clavo endomedular dentro del fémur. ¿Se fijan? Porque la solución de la artrosis severa es una prótesis de cadera. Yo creo que más de alguien tiene a una abuelita, a su mamá, etcétera, una amiga, que ya tiene artrosis de cadera. ¿Y por qué? Porque tenía osteoporosis y se fracturó, o porque tenía artrosis de cadera. Siguiente foto, miren, una radiografía. Por eso me gusta mostrar imágenes reales. Acá, una rodilla normal. Fíjense el espacio, la distancia interarticular de una rodilla normal. ¿Se fijan? Porque seguramente ahí hay un menisco sanito. Acá, grado 1, se pierde un poco el espacio. Grado 2 empieza con deformidad. Grado 3, ya casi no hay espacio. ¿Se fijan? Pero sigue habiendo calidad de hueso. Y grado 4, ya el espacio prácticamente se fusionó. Entonces el paciente casi no tiene movilidad articular. Y más encima, el hueso se va deformando. El eje axial ya no cae como debería caer de modo perpendicular. Ya tiene cierta, digamos, pérdida de la correcta línea articular. Yo he visto pacientes con artrosis de rodilla, que la rodilla se les va hacia afuera. Y entonces empiezan a cojear. Entonces ahí comparen normal y grado 4, la artrosis severa rodilla. ¿Se fijan? Impresionante. Impresionante. Sigo. Acá hay un cuadrito resumen, súper bueno, que es una síntesis de lo que venimos hablando. Recuerden, el dolor, en la artritis, el dolor es constante. En la artrosis, el dolor aumenta con el movimiento y disminuye con el reposo. Artritis, en términos de simetría, suele haber afectación bilateral y simétrica. Es muy raro que una señora tenga artritis solo en una mano, ¿ya? Solo en las dos manos. Y en cambio en la artrosis no hay simetría. Siempre se parte con una cadera con artrosis o con una rodilla y después pasa a la otra, ¿ya? En términos de rigidez, la artritis hay una rigidez matutina, quiero decir. En las mañanas, las primeras horas del día, muy rígido la persona, mucho dolor, le cuesta estirar los deditos, le cuesta estirar la columna. Eso puede durar horas. En cambio, en la artrosis, voy moviéndome, entrando en calor y me puedo mover un poquito más. El problema es que después en la tarde vuelve el dolor. Deformidad, claro. Hay mucha deformidad en la artritis porque hay inflamación del hueso y eso afecta a los tendones y los ligamentos. Y en la artrosis también hay inflamación porque hay una destrucción del hueso y de las estructuras colindantes, ¿ya? Artritis autoinmune.
artrosis, no es autoinmune. Por eso que les decía, el artritis, el diagnóstico se pesquisa, se hace la pesquisa con examen de sangre y examen de inmunoglobulinas, por ejemplo. La edad. En la artritis puede ser a cualquier edad, incluso en la niñez. Es común entre los 20 y 40 años. En cambio, la artrosis, todos sabemos, está asociada más al envejecimiento. Después de los 40 años, es fácil encontrar a personas que han tenido una vida muy trabajada con algunos signos ya de artrosis, sobre todo en rodilla, y sobre todo si tienen sobrepeso, bueno, y si fuman, etc. Ya hay que meter otros factores. ¿Por qué si fuma? Se ha descubierto que el hábito tabáquico tiene que ver con la inhibición de la circulación capilar. Entonces las personas que fuman mucho, su irrigación capilar disminuye, por lo tanto llega menos sangre a las articulaciones, y que son pequeñitas. O sea, me explico, si yo no fumo, voy a tener mejor aporte de sangre y oxigenación en mis meniscos que si fumara. Por ejemplo, síntomas. En la artritis hay inflamación articular, dolor y pérdida de la movilidad. En la artrosis hay dolor también, pero con otras características, rigidez y suenan los huesos. Bueno, en general los huesos suenan porque eliminan un poquito de aire, pero en las articulaciones que tienen artrosis hay una suerte de crépito. En todo el rango articular va sonando, como un chasquido, como que hubiese arena abajo. En la artritis se ve afectada la membrana sinovial, en la artrosis se ve afectado el cartílago, ¿ya? ¿Dónde ocurre más comúnmente la artritis? Muñecas, manos, pies, hombros, codos, cadera, rodilla y las vértebras cervicales. ¿Dónde ocurre más que nada la artrosis? En la columna vertebral, sobre todo la parte lumbar, cadera, rodilla, algunos dedos de las manos, no todos, y el primer dedo del pie. Igual como en la sintomatología de la gota, el dedo gordo del pie. La pregunta del millón, ¿cómo trato esto? ¿Cómo se tratan? La base del tratamiento para la artritis son los antiinflamatorios y el reposo de la articulación. Otras personas ocupan baños de parafina, por ejemplo, agua caliente, baños de contraste, agua caliente, agua fría, masaje, calor local, etc. Otros tratamientos dependen de la causa, por ejemplo, artritis infecciosas, una artritis séptica, antibiótico. Artritis reumatoidea o psoriática, corticoides, que son antiinflamatorios bien potentes, y fármacos antirreumáticos, que modifican la enfermedad en parte, los que contengan metotrexato y algunos fármacos biosimilares. La artrosis, tal como dije, no tiene cura, así que los tratamientos buscan reducir el dolor y mejorar la movilidad y función de la articulación. Para ello es clave prevenir, evitar la obesidad, realizar ejercicio físico adecuado a la edad de la persona y adecuado a la articulación afectada. Tampoco podemos hacer yoga si tengo artrosis de rodilla y artrosis de cadera, pero sí puedo hacer ejercicio bajo impacto, que es lo que vamos a ver en las clases siguientes. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la rodilla. Mira, son beneficiosos los ejercicios de bajo impacto para cadera, para rodilla. Nadar, caminar, bicicleta suave, estática, con el asiento más o menos alto. Y en relación a los fármacos, ninguno va a frenar la artrosis, pero tratan el dolor. Analgésicos, por ejemplo, paracetamol, antiinflamatorio, de origen no esteroidal, diclofenaco, naproxeno, cosas así, ibuprofeno, etc. Pero en la actualidad, recuerden que está muy de moda el colágeno hidrolizado, condroitina, glucosamina. Algunos de esos no tienen mucha validez, en cambio otros sí. Entonces eso está todavía como en tratamiento, en estudio, digamos, porque son prolongados en el tiempo para ver si hay efecto real. Recuerden que en la televisión, en la radio, venden cartílago tiburón para la artrosis, entonces a veces uno se confunde, entonces hay que tener cuidado, ¿qué hago, qué no hago? Yo creo que lo mejor es prevenirla y tratarla con ejercicio, con el reposo adecuado, tratando de darle más tono muscular al músculo que rodea la articulación, evitar fumar, tener una vida más saludable, y combatirlo con lo que está aprobado por la medicina, paracetamol y algún antiinflamatorio también.
Ahora voy a hablar un poquito de lo que significa esta enfermedad en la mujer. Poseen una estructura ósea diferente a la del hombre, ya que el metabolismo óseo depende considerablemente de las hormonas sexuales, progesterona, ¿cierto?, de los estrógenos. Alrededor de los 50 años, la etapa de la menopausia, la mujer deja de producir estrógeno, y resulta que el estrógeno actúa como estimulante en la formación de hueso nuevo, del osteoblasto, que es la célula ósea que forma hueso nuevo, ¿ya? Y en el mantenimiento de los huesos. Además, las hormonas femeninas cumplen un rol preventivo en las diferentes enfermedades articulares. Ahí recuerden siempre que está el tema de la vitamina D, está el tema del calcio, todo eso va de la mano también, en ayudar a que tengamos mejor calidad de hueso, calidad de articulación. Bueno, cuando desaparecen las hormonas femeninas, por ejemplo, hay mujeres que le hacen una histerectomía total, donde le sacan útero y los ovarios, ahí ya dejó de producir hormonas femeninas, hay una pérdida acelerada de la masa ósea, y desde ese momento existe un pic de aparición de los malestares osteoarticulares, fundamentalmente osteoporosis, artrosis y algunas formas de artritis. ¿Y qué es la osteoporosis? Que esta es la otra enfermedad crónica. Es una afección que habla de la pérdida de material óseo, pérdida de la calidad del hueso, se empieza a volver poroso, ¿ya? Y lo cual predispone a las fracturas por traumatismo incluso de baja energía. Hay personas que se fracturan la cadera y se cayeron a nivel, ni siquiera de altura, ¿ya? El pic de masa ósea, o sea, el máximo nivel de calcio que tiene la mujer en los huesos, se alcanza entre los 20 y 30 años. Este capital óseo, ¿ya? Es el capital con el cual deberá vivir toda su vida. Por esa razón, la etapa de la adolescencia es clave. Ojalá que, siendo adolescente, la persona tenga mucho hábito saludable, que ojalá nunca tenga sobrepeso, que haga ejercicio, etc. Los hábitos alimenticios incorporados y una dieta adecuada desde temprana edad, con un correcto consumo de lácteos y de sus derivados, sumado a la práctica del ejercicio, sumado a tomar sol, un poquito de hábito saludable, estimulación de la vitamina D, que también es precursora de la captación del calcio desde la sangre y formación de hueso nuevo, no consumo de tabaco, de alcohol, etc., garantizan el fortalecimiento de los huesos. Acá hay una imagen, puse esta imagen que hace alusión a la cadera, porque ese punto que está en ese cuadradito, aquí casi siempre es la fractura cadera, casi siempre a raíz de esa fractura a ese nivel, del cuello del fémur, es donde se practica la prótesis, ¿ya? Pasa por esto. Aquí hay una matriz, la matrix ósea, esa matriz, ¿la ven ahí? Matrix en inglés. Ahí dice matriz ósea normal, con muy poco poro. O sea, los osteoblastos formando hueso nuevo. Y en osteoporosis está llena de poros. Poros. Entonces un hueso de mala calidad, débil, que no soporta muchas presiones y a veces tiene fracturas por estrés. ¿Cómo trato a la osteoporosis? En la pirámide, en la base de la pirámide, dice ahí que son las medidas generales que no son farmacológicas. El estilo de vida, el ejercicio, la vida al aire libre, vitamina D, tomar sol, lo que veníamos hablando antes, el calcio, frutas, etc. Hasta comer cochayuyo tiene calcio, así que la verdad que uno debería investigar más sobre esos temas. Hacer ejercicio, evitar consumo de tabaco, alcohol, mejorar nuestras dietas, etc. Luego, el peldaño siguiente, prevención de caída. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas fracturas asociadas a osteoporosis, pero que tuvieron un origen que era falta de equilibrio en el adulto mayor. Entonces hay que prevenir la caída en el adulto mayor, porque la gran mayoría de ellos, principalmente las mujeres, tienen osteoporosis. Después viene el tratamiento con calcio y vitamina D. Conozco a muchos adultos mayores que siempre compran vitamina D o calcitonina, que es una hormona, o el Elcal-D, que lo venden en todas las farmacias. Y en último lugar, los fármacos. Y estos fármacos tienen que ver con biofosfatos, que no los manejo muy bien porque son pocos los fármacos que se dan para la osteoporosis. Seguimos. Entonces, ¿qué les sugiero al final de esta disertación?
que siempre tienen que estar atentos ahí al médico, porque el médico también es el único capaz de dar la orden para que la mujer se haga una densitometría, porque yo puedo pensar como kinesiólogo que usted tiene una artrosis o que tiene osteoporosis, dadas sus características personales, su edad y su fragilidad ósea, pero necesito de la evaluación médica que me pida una densitometría, que es un examen que dura 10 minutos y descubrimos cómo estamos en ese punto. Y el mismo médico es el que va a recetar el tratamiento farmacológico y probablemente, frente a casos de artrosis y de osteoporosis, lo va a enviar con el kinesiólogo o a terapia física mediada con elementos de la fisioterapia y del ejercicio regular. Muchas gracias. No, ¿cómo el examen que dijo? ¿Cuánto? Densitometría ósea. Densitometría. Densitometría, sí, densitometría. Voy a dejar de compartir, si es que necesitan ver algo, lo comparto de nuevo, para ver ahora en las vistas. Puse aquí la vista de la galería, ya estoy viendo varias personas. La señora Virginia, que la conozco, Cecilia también la conozco, María Arriagada también me suena mucho. Veo la cámara de Evelyn, de la señora Yolanda también. Entonces voy a redondear. Yo traté de... Ahí estaba también un señor. Profesor, me imagino. Active el micrófono. Veo a María Regada. Ah, ahí está con Virginia. María Regada. Perfecto. Señora Marianela también, la veo ahí. Carolina Ciudad, que ahí hizo algunas preguntas. Todos bienvenidos. Bueno, lo que estamos planeando junto con Cervicap es tratar de hacer un curso más adelante, no en esta fase, sobre síndrome de dolor lumbar, porque ese tema en sí mismo es un tema gigantesco. ¿Ya? Pero ahora aquí quise, junto con lo que las sugerencias, las inquietudes que tienen las personas, de abordar lo que es artrosis, artritis, osteoporosis y en general los trastornos musculoesqueléticos agudos que vamos a ver en la clase del miércoles, porque son situaciones de salud que nos afectan en cualquier momento de nuestras vidas y quizás vamos para allá. Quizás en el futuro voy a tener yo una prótesis de cadera, no sé. Porque la verdad que estamos viviendo tantos años que ya nos enfrentamos a este tipo de enfermedades crónicas y degenerativas. Y por lo tanto hay que tratar de tenerlas siempre en cuenta, en consideración. Si el curso anterior fue referido a enfermedades crónicas de índole, digamos, de medicina interna, ahora estamos yéndonos a las enfermedades que tienen que ver con el sistema musculoesquelético. Así que hemos ido tratando de abarcar las distintas áreas de la salud. Haremos por ahí un curso en relación al adulto mayor que tenga que ver con trastornos de tipo nervioso, Parkinson, Alzheimer, arteriosclerosis, etcétera, demencia senil. Ay, sí. Pero todo eso tiene que ver con otra área de la salud, la neurología. Entonces, en la medida que ustedes nos vayan indicando sus propias inquietudes, nosotros vamos a ir implementando algunos cursos, tratando de hacer definiciones lo menos técnico posible, aunque la verdad que para mí es difícil, porque a veces tengo que hablar de un nombre técnico, tengo que hablar del hueso coxal, que ustedes entenderán que es la cadera. Sin querer se me sale eso, pero también vamos generando inquietudes, entonces para eso estamos, para despejar la inquietud. Así que son 10 para las 8, tenemos todavía tiempo para conversar o alguna pregunta, alguna duda o sugerencia, comentario. Bueno, a mí me llamó mucha atención con lo de las rodillas. No me quedó claro si artritis o artrosis, porque mi papá tiene 80 años y él sufre mucho, nos cuesta mucho pararlo, se queja mucho sentarse y obviamente no quiere caminar. Porque Bueno, le duele. lo más probable es que él tenga artrosis bilateral de rodilla. Primero por la edad y segundo por la zona donde tiene el dolor. Es probable que él no sienta dolor cuando está acostado tranquilito. Ah, claro. Y es probable que sí le duela frente al esfuerzo. Entonces, conclusión, es artrosis. Ah, verdad. Todavía no me aprendo cuadrito. El tema es que este cuadrito les va a quedar, el PowerPoint les va a llegar a ustedes. Y lo otro,
La artrosis, por ejemplo, genera una inflamación de la articulación. Tu padre en algún momento puede tener una rodilla más inflamada que la otra y con más temperatura. Eso es un derrame articular. Eso es consecuencia de la artrosis. Ese ¿Y derrame cómo se le articular a puede veces aliviar los reabsorbe solo. dolores? ¿Cómo? Disculpa, ¿cómo se le puede aliviar el dolor? Aparte de lo analgésico, obviamente, que a veces no le, ni siquiera le toman, pero el dolor Yo, en sí, para que cuando quiera, porque hay que ayudarlo a pararlo con dolor, para que no sea tan angustiante, porque uno sufre el cuando día, uno... sí, mira, el día sábado nosotros en este curso vamos a entregar los tips y los consejos de qué tipo de ejercicios tengo que hacer para estas patologías, qué medidas físicas puedo hacer en la casa para estas patologías. Entonces yo voy a aprender a Ah, controlar el perfecto. dolor, al manejo del dolor. Pero en general, el calor anda bien, el calor local anda bien en los casos de artrosis, vendajes no tan compresivos y ejercicios que fortalezcan, por ejemplo, en el caso de tu papá, el cuádriceps. Ejercicios que le tengan un cuádriceps más tonificado, para que el movimiento rotuliano sea más a expensas del músculo más que de la articulación. Entonces ahí yo voy a explicar en la clase del sábado, que va a ser la mitad teórica y la otra mitad práctica. Ustedes van a ver cómo abordar ese tipo de patología. Así que alguna otra pregunta, comentario, sugerencia. Que a las demás, pues yo tengo muchas preguntas, las voy a dejar todas calladas. Ah, mira, en el chat voy a leer una pregunta que hay y voy a anotar mi correo, porque si tienes muchas preguntas, manda mi correo, yo te mando la información. Mira, voy a anotar mi correo, Manuel-Mella-Berríos, ahí lo estoy anotando, hotmail.com. Ahí va, entonces mándenme una consulta ahí, y yo les mando de vuelta los PDF y un montón de información que hay para que tengan un abordaje mejor, porque sé que muchas personas que están acá tienen a un abuelito o a su papá, o etc. Incluso hay ejercicios para alguien que tiene prótesis de cadera, también existe. Dice ahí Marianela, buenas tardes, gracias por enseñarme. Consulta, ¿es posible autodiagnosticarse? Bueno, en el caso de la artrosis yo podría autodiagnosticarme sabiendo estos detalles, pero para la artritis ahí es necesario examen de sangre. Aunque yo la podría determinar si tengo mucha deformidad articular y si tengo Yo quiero dolor hacer consistente. una... Perdón, sigue nomás. Ya, al tiro, Soledad Carrillo, dice ahí. Sí, Las vitaminas B, D y la leche necesarias a los 45 años, los vegetarianos, ¿cómo reemplazan la carne y el apoyo? Es una buena pregunta esa. Mira, las vitaminas son necesarias a cualquier momento de la vida porque el exceso de vitamina uno lo bota en la orina, ¿ya? Hay vitaminas hidrosolubles, ¿ya? Creo que todos estos complejos que hay, los Ensure y todo eso, hacen bien. Son multivitamínicos y tienen los minerales que necesitamos a cualquier edad. El magnesio, el potasio, calcio, los fosfatos, etc. Esos minerales son buenos para el hueso. Dice también, los vegetarianos... El vegetariano no sé si puede consumir huevo, porque ahí hay calcio. Si es vegetariano puede consumir cochayuyo, hay harto calcio en los cochayuyos. Porque ahí dice reemplazar la carne. Es que la carne tiene que ver con las proteínas. Uno puede consumir proteínas lácteas también, o de los frutos secos, o de las legumbres. Marianela, deja escrito tu correo ahí y te voy a redondear esa respuesta con más información que tengo. Pero ahí traté de respondértelo así más o menos un repaso. Ahora paso con Soledad Carrillo. mira, te cuento. Yo tengo una tensovenitis un poco complicada ya hace más de un año en la mano izquierda y la única solución que hasta el momento... Tenosinovitis. Tenosinovitis. Sí, Y, esa es la ¿sabes? palabra. Sí, y sabes que solamente me han infiltrado, porque yo soy profesora y estoy, imagínate ahora, conectada mucho rato, igual ahora estoy con licencia, pero el doctor me dijo, bueno, como tengo una hija chica igual, se me complica la operación. Entonces, y aunque es un ambulatorio y todo lo demás, uno hace hartas cosas en la casa, la toma en brazos, etcétera. Entonces, igual a veces cuando hago muchas cosas,
me duele muchísimo. Y la única solución que me dieron de nuevo era ver si otra vez me podían infiltrar, pero ¿la infiltración es buena o no es tan recomendable muchas veces? Mira, tú tienes una tenosinovitis en muñeca, me dijiste. En la muñeca izquierda. Ya. A veces se confunde con túnel carpiano, pero mira, tenosinovitis significa que el tendón, la cubierta del tendón está inflamada. Sí. Se le llama también paratendinitis o paratendinosis, cuando hay algún daño en el tendón y está más corto y está fibrosado. Eso se descubre con ecografía. Asumo que tienen ecografía, por lo tanto descartaron el túnel carpiano y se fueron a la tenosinovitis. Todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces yo lo que te sugiero a ti, ocupar compresas frías, en lapso breve, varias veces en el día, 8 minutos más o menos, que tú sientas que se enfría la muñeca, y hacer elongación. Elongación de la musculatura que flecta los dedos y flecta la muñeca. Y luego elongar la musculatura que extiende la muñeca y extiende los dedos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Bajar la inflamación de los tendones que gobiernan la muñeca y que a su vez hacen mover la mano. Seguramente tú tienes pérdida de fuerza, seguramente tienes rigidez de repente, etc. Entonces, tienes que combatir eso con ejercicio de la mano. O sea, falange, interfalángica, empuñar, extender, hacer un punto, separar los dedos, o sea, trabajar un poco la musculatura de la mano, hacer resistencia, por ejemplo, en el pulgar, para tener siempre la musculatura más o menos firme de la mano y del antebrazo. Entonces, kinesiológicamente, alguien que te atienda, un kinesiólogo, aplicaría ultrasonido, por ejemplo, corrientes analgésicas, frío, masaje y elongar, y ejercicio específico. En relación a la pregunta de la infiltración, en general son buenas. Yo veo que los pacientes a veces duran 6 meses sin dolor, 3 meses sin dolor, pero también hay una cantidad de pacientes que es mínima, pero que siente que no le hace nada. Que siente Eso me pasó a mí. Que siente que el dolor está igual. Eso me pasó a mí. Claro, tú eres ese porcentaje que existe. Porque yo he visto muchas veces que aplican infiltraciones que están validadas por la ciencia, pero que a veces no funcionan del todo bien. Y además que duele tanto. Sí, yo te sugiero baño de contraste, por ejemplo, que es aplicar agua caliente, agua fría. Ya. Presa fría en el día, después de la actividad, elongar todos los días. Ya. Automasaje. De repente puede ocupar una muñequera y ejercicios localizados de dedo. Pliegue palmar superior, mira, pliegue palmar inferior, abrir la mano, juntar ahí, abrir la mano, juntar ahí, hacer un techo con la falange sobre el metacarpo, ¿te fijas? Circunducción del pulgar, o sea... Eso para mí es mortal, porque lo que más me afectó fue el pulgar. Claro. Mira, nosotros en el pulgar aquí hay un tendón que es el extensor del pulgar. Y hay una tendinitis típica. Ahí justo es donde me infiltran. Claro. Ahí hay un pequeño hueso que se llama escafoide y ahí está la tabaquera anatómica. Es el primer compartimento extensor. Yo lo que te sugiero, mándame un correo, ahí yo dejé mi correo, mándame un correo y yo te mando más información sobre tu dolencia porque tienes que hacer varias cosas, pero de índole kinesiológica, de rehabilitación kinésica. Yo te voy a mandar fotitos, cómo hacerlo, cómo hacer el ejercicio, el baño contraste, etc. Ya, te lo agradezco un montón. Pero es muy interesante tu caso, porque es el típico caso de un trastorno musculoesquelético, que es el tema que nos convoca, así que muy buena tu... Chuta, el ejemplo te duele a ti, pues nadie sabe cómo te duele, pero nos sirve para la clase, digamos. Así que yo te voy a responder con todo agrado. Mándame un correo. Ya, muchas gracias. Listo. Siguiente, ¿hay algún comentario, sugerencia? Acá se pueden hacer consultas, porque yo creo que todo el mundo tiene por ahí alguna tendinitis, todos hemos tenido lumbago, todos de repente cojeamos porque nos dieron una cadera. Todo eso tiene
entre comillas, cierta solución o cierto manejo, digamos. Deme un segundo. Con este curso estoy fallada entera. Volví. Entonces, nosotros recibimos alguna sugerencia, implementamos este curso porque estos temas a todos no atañen. Por ejemplo, si yo hablo de diabetes, no a todos nos atañen. Pero cuando son trastornos musculoesqueléticos, sí. Son muy limitantes. El dolor musculoesquelético es difícil de abordarlo porque cada uno tiene un dolor distinto. Y en el caso de las manos, ¿cómo uno sabe si es artritis artrosis o una simple tendinitis? En el sentido de que si te duermen las manos, no puedes cerrar bien, el dolor se radia hasta el hombro. Hay que hacer diagnósticos diferenciales. Ejemplo, las tendinitis, por lo general, los dolores irradian. Sí. Las artrosis o artritis son mal localizadas. Artritis, artrosis, de repente cursan con aumento de temperatura local. Una tendinitis no. Una tendinitis, uno ve una inflamación local, pero de un tendón. Una tendinitis, por ejemplo, se genera con movimientos repetitivos, con una actividad repetitiva. Por ejemplo, túnel carpiano, que es un tipo de tendinitis, mucho digitar. Por ejemplo, el codo de tenista, hacen tantas veces el gesto de hacer el revés con la raqueta, que el dolor está acá. El maestro que enyesa en el techo, pinzamiento o el profesor que escribe en la pizarra, va pensando aquí, porque el movimiento repetitivo está aquí. Entonces es un microtrauma. Entonces son tendinitis, ¿ya? Hay un origen más o menos identificable. El tema de hoy día, artrosis, artritis, es otro el origen. ¿Te fijas? Mira, así es, como resumen, artrosis de cadera, tú ves una persona, 55 años, ya presumes que está en la menopausia, tiene sobrepeso, poca actividad física, quizá tiene osteoporosis, le duele la cadera para caminar, pero cuando se sienta o se acuesta se le quita. Conclusión, artrosis. ¿Te fijas? Y todas las mujeres que pasamos, disculpa, y todas las mujeres que pasamos o que tenemos la menopausia, necesariamente tienes que tomar algún medicamento para mantenerte bien, ¿no puedes hacer como profesora de vida y seguir nomás? ¿O te recaen muchas enfermedades de los huesos? Lo que pasa es que, como yo soy un profesional de la salud, nosotros siempre les recomendamos que vayan siempre al médico a los controles preventivos. En los consultorios existe el EMPA, que es el examen médico preventivo del adulto. Entonces, una forma es esa, exámenes de sangre, densitometría ósea, así como, por ejemplo, se hace en el Papa Nicolau, así continuamente, o el examen de glándula mamaria, también deberían hacerse exámenes de sangre, una radiografía control, cada 2, 3 años. ¿Te fijas? Entonces ahí yo voy viendo eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente las mujeres son candidatas a tener artrosis. Manuel. Escucha, señora Yolanda, dígame. Consulta o sugerencia o comentario. Consulta. Manuel, buenas tardes para empezar. Buenas tardes. Y felicitaciones. Porque muchas gracias. Justamente hoy habló sobre mis mayores achaques. La artritis reumatoide y un poco de artrosis. Mi consulta es la siguiente. Hace un rato dijo que itis significaba inflamación. Ya, sí. Qué sé yo, artritis, otitis, etc. Apendicitis, amigdalitis. Todo eso es inflamación, ¿no? Sí. Y ahora, para entender lo que leo a veces, ¿y qué significa? A ver, usted habló de algia. ¿Es dolor? Sí, todo lo que termina en algia es dolor. O sea, neuralgia. Neuralgia es dolor, el dolor por irritación nerviosa. Artralgia es un dolor
recurrente en una articulación, artralgia, ya, omalgia, dolor de hombro, meralgia, dolor del muslo, coxalgia, dolor en la articulación de coxis, cadera a raíz de la artrosis de cadera. O sea, claro. las Eso algias quería saber yo es para dolor. entender lo que leo. Ahora, hay otras terminaciones como, además de dolor, no, de inflamación. Algia es dolor, ¿no? Sí, Y, a ver, lo otro era, ¿qué otras terminaciones significan algo en general? itis, todas las Itis, itis son la inflamación, las algias es el dolor. sí. Osis, Todo lo que es displasia, todo lo que uno diga displasia, eso es una sí, alteración de la forma. ya. Y, a ver, Displasia de cadera, displasia pulmonar, eso es una alteración en la forma. Todo lo que sea, ¿hay que otra palabra? Osis también tiene que ver con una alteración o una degeneración. Las osis, osis, eso, osteoporosis, claro. artrosis. Para poder entender lo que uno lee, tiene Claro. que tener esa información. Gracias, Manuel. Muy Muchas amable por su gracias. intervención, muchas gracias a usted. Chao. Yo quería preguntarle a ustedes si de repente voy muy rápido o está bien. Está perfecto, Manuel. Ya. A veces hay mucho texto, pero lo que pasa es que es difícil resumir ciertas enfermedades en una síntesis, pero Claro. cuando vean el PowerPoint hay un par de cuadritos, y ese par de cuadritos es muy decidor. Quédense con eso. Ustedes ya saben, Perfecto. artritis, inflamación de la articulación por daño en la membrana sinovial. Artrosis es degeneración del cartílago Desgaste. articular. Y Ya. osteoporosis es que el hueso pierde masa ósea, se ¿Qué vuelve poroso. ¿Qué distancia hay entre la, a ver, osteoporosis y antes hay una etapa, Se llama osteopenia. osteopenia? Eso tuve alguna vez. Si ahí lo soplaron por ahí alguien, muy bien. La osteopenia es el estado anterior, A el la estado previo osteoporosis. a la osteoporosis, sí, porque la osteopenia tiene que ver con pérdida de masa ósea, pero no muy grave, por así, no muy severa, es como la sarcopenia. La sarcopenia tengo pérdida de masa muscular, pero en un nivel menor, digamos. Sarcopenia. Osteopenia, pérdida de masa ósea. O sea, la Es como, por ejemplo, terminación, ¿cómo? esa terminación, penia, Sí, es significa pérdida. siempre Pérdida. pérdida. Es Ya una está. disminución. Por ejemplo, uno va al médico y alguien que tenga, por ejemplo, 35 años y tiene un cierto daño articular que el doctor pesquisa, le pide radiografía y le da un diagnóstico sabiendo que el hombre tiene un peso adecuado, es activo, 35 años, es jugador de fútbol amateur, qué sé yo, y le pone ahí condromalacia rotuliana. Ay, ay, ay. Y la Tiene que ver condromalacia con la rotuliana, rodilla. la condromalacia rotuliana podríamos decir que es como la antesala de la artrosis. Ya. Artrosis de rodilla, ¿no? Claro. Entonces ahí le ponen un estado anterior, podría ser la condromalacia rotuliana, que son dolores parecidos, hay pérdida del contacto articular, etc. Ya. Por eso le Gracias. digo, fíjense que en el PowerPoint hay una diapo que dice que hay 150 diagnósticos que tienen que ver con el trastorno musculoesquelético. Porque hay una cantidad de enfermedades, o sea, síndrome de Morton, esguince de tobillo, displasia de la articulación temporomandibular, condromalacia rotuliana, manguito rotador, o sea, epicondilitis, túnel carpiano, túnel de tarso, tendinitis rotuliana, meniscopatía.
Entonces uno puede empezar a nombrar, y de cada enfermedad uno puede hacer signos y síntomas y hacer una clase entera. Aquí dice, no poder girar la columna como que se anquilosa, se deberá estar muy quieta frente al computador. Mire, no poder girar la columna puede deberse a muchas razones, desde un mal posicionamiento de una vértebra con otra, a falta de rigidez, porque nunca el hongo, tengo una discopatía por ahí, tengo una escoliosis de base, quizá tengo una hernia que no me he dado cuenta. O sea, es demasiado por eso es que está el tema de síndrome de dolor lumbar, porque tenemos que abarcar muchas alternativas en términos de diagnóstico y en términos del dolor lumbar. Esa pregunta está muy buena, la voy a guardar para el próximo curso, pero que no son estas clases, yo creo que una semana más puede ser. Pero ténganlo en cuenta, yo le agradecería que nuevamente participen de ese curso. Son cursos bonitos, son buenos, el material les queda a ustedes. Yo creo, Lautaro, que en vista de la hora podríamos ir terminando. Dejé mi correo y voy a responder las consultas y nos vemos pasado mañana. Guarden alguna pregunta. En la sesión del miércoles podemos hacer un PowerPoint más cortito, entonces hay más tiempo para conversar, para que pregunten. Todo es adaptable. Perfecto. Así que, Lautaro, si estás por ahí... Sí, por supuesto que estoy aquí, atento a las preguntas. Les agradezco a todos y a todas las preguntas. Una pregunta final, doctor. Dígame, Lautaro. ¿Es bueno escuchar el twist del esqueleto? Claro, para subir el ánimo. No Por sé. supuesto. Qué buena. ¿Qué les Me parece termino la toda idea? destrozada, no me levanta nadie el día siguiente. ¿Qué les parece la Y con idea? eso nos vamos para la casa. ¿No es Y cierto? con eso concluimos. Nos vamos para la casa con el twist del esqueleto. ¿Qué les parece? Claro, nos despedimos. ¿No es cierto? Qué buen ejercicio. Vamos. No, ese es ¡Qué buen ejercicio! el twist del tren. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Lo importante es no perder la alegría. Y yo creo que la próxima... Virginia ya está bailando ya. Que se escuche, que se escuche. Que se escuche, bueno, vamos a buscar el twist del esqueleto. No, que estaba pensando, claro, es importante lo que nos cuenta nuestro especialista. Yo le agradezco y espero que cualquier pregunta la puedan ustedes canalizar a través del correo que él les ha dado o de servir más. Y bueno, hagamos una cosa simpática. Terminemos con el tweet del esqueleto. ¿Qué les parece? ¡Eso! Hasta el miércoles. Vamos, Chao, vamos. chao. Gracias. Chao. Gracias a ustedes por la presencia y la participación. Gracias, Lautaro, por tu ánimo. Gracias, profe. Chao, que tengan buena tarde. Chao, Carolina. Igualmente, buena Chao, tarde. chicas, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Qué actividad más buena. Mucha energía.